a datos, lo que quieras. Bueno, acá, como hacemos habitualmente todas las semanas, tiramos las cartas sobre la mesa y la carta de hoy es la vocación. Por ¿Qué eso hemos sido entendemos? llamados. ¿Qué entendemos por vocación? ¿Cómo le va, estimado Miguel Sabone? Muy bien, me gusta meter la cuchara adentro. Pablo Derevicki, ¿cómo estás? Pero muy buenos días, gente, muy buenos días. Bueno, Marcelo Dalton. Buen día, ¿cómo andan? Qué formal está Derewich. ¿Por qué lo dice? ¿Por el color negro? Usted No, también está de que negro. la ruta lo hizo hacer así, le puso poco tenso, hasta que se... Ay, es que, viste, cuando estás llegando, querés llegar antes y siempre pasa algo que llegas tarde. Es fantástico. Es como que el destino prueba tu paciencia, ¿no? O sea, yo decía, voy a llegar 10 minutos antes al estudio, tranqui, pum, choque. Tráfico, infernal. Bueno, todo eso que no se puede controlar, tendría que consultarlo con algún especialista en emociones, psicología, ese tipo de cosas. Pero yo no creo en los psicólogos. ¿Es una cuestión de fe el tema de los psicólogos? Es como los abogados, pensar un mundo sin abogados. Uy, sería fantástico eso. Un mundo sin psicólogos. Le voy a sin responder abogados eso. sería- Yo tampoco creo en ellos, pero los necesito. No estoy diciendo que no sea necesario, estoy diciendo soñar un mundo sin abogados nada más. Ahora, el por qué llegamos a ser lo que somos, profesionales en una disciplina o en otra, está ese concepto de la vocación. ¿Qué es la vocación? ¿Es la inclinación a cierta profesión, a cierta carrera, o es mucho más amplio que el mundo laboral, Sí, voy a tirar una el de la punta, si vocación? después hablamos cuando uno entiende la vocación, tiene que ver con la asistencia, con la cuestión existencial del ser humano. Es de cómo ver en el futuro y cómo verse en el futuro también con los demás y en el mundo. Y no necesariamente, y después lo tiene que hacer por sí, tiene que ver con la profesión o el oficio que elijamos hacer. Todos pues, somos llamados. Porque a veces la vocación, no necesito explicar esto, ¿no? Vocare, es la voz, alguna voz que nos llama, pero es una voz existencial. Normalmente la mayoría de la filosofía dice, nos encontramos cuando estamos en el último año de secundaria o de escuela media tratando de unir lo que es la vocación y la ganancia. Entonces les ponemos ese dilemas a los jóvenes. Pero la ganancia puede ser en varios aspectos, puede ser una ganancia emocional, puede ser una ganancia material, Exacto. una ganancia Entonces, afectiva. después tiene que ver cómo lo trata el medio universitario con respecto a los jóvenes cuando están definiendo los 2 primeros años. El propedéutico, están definiéndose en esto entre la profesión que quieren, porque aparte para realizarse como vocación, y la otra la profesión a veces que más que nada la eligieron por una mayor ganancia, o porque los familiares o el entorno los empujó. Me parece interesante hablar más que nada de vocación, la cuestión más existencial, más de la existencia profunda del ser humano, como lo que quiere llegar a ser aquí en el mundo con los demás. ¿Lo que quiere llegar a ser o lo que quiere llegar a hacer? Ambos dos. Ambos dos. ¿Sí, Marcelo? Por favor. La vocación, hay una rama en la psicología llamada orientación vocacional ocupacional, ¿no? O sea, refleja exactamente que una cosa es lo que uno está llamado a hacer, otra cosa es lo que uno hace. A ver, ¿cómo es eso? Primeramente, uno a veces, vocatios, la vocación viene de vocatio, que significa llamado, ¿no? Entonces, si nosotros estamos llamados, tenemos que sentir internamente, porque es un sentimiento interno, el hecho de ser llamados a hacer algo. Entonces, es un marquito de papel. Pero entonces, ¿qué es un mandato un mandato de otra persona, no propio? Es un llamado interno, ¿no? A medida que nosotros vamos pasando nuestras experiencias diarias y ya vamos pasando nuestra vida, nosotros vamos centrándonos en diferentes cuestiones que nos llaman la atención. A Por ver, eso se llama llamado, ¿y el ¿no? llamado en tu caso fue por la psicología o por hacer este barquito de papel? Barquito de papel, mira, acá estoy haciendo uno fantástico. La gente no lo ve, Porque pero acá encontré un mientras papel. Pablo está hablando, está ensayando hacer barcos de papel. Claro. Necesita tener las manos ocupadas. Te lo regalo, Marcelo. El llamado tiene que ver con aquel movimiento interno que uno tiene para hacer algo, ser o hacer algo. Entonces, tiene que ver mucho con cuál es tu posición en el mundo y cuál es la forma en la cual vos esperas o querés que te noten la existencia, ¿no? ¿Por qué hablan en singular? ¿Por qué tiene que ser un llamado? Porque es interno. Sí, y por parte uno define lo interno también, pero con los demás.
En definitiva, en este juego, perdón. No, todo al revés, no es una cuestión de turno, todo lo contrario, de hecho lo escuchaba atentamente. Lo que pasa es que lidiamos de nuevo con un concepto ambiguo, donde empezamos, Miguel, vos hacías esta aclaración de la vocación y los jóvenes como esta obligación de estudiar algo, esta obligación hasta impuesta por terceros, donde tengo que elegir. Y otra cosa era esta llamada, esta voz que me dice hacia dónde ir o hacia dónde me proyecto tal vez, de índole existencial, que me parece que es la parte más divertida de discutir de esto. Pero cuando uno dice hay un llamado, quiere decir que hay un desdoblamiento del yo. Es decir, algo me llama que es distinto a lo que yo soy y escucho ese otro o esa otra cosa que me llama. Y sí me genera dudas. Me genera dudas primero esta cuestión de si yo puedo ser llamado a algo sin tener el conocimiento porque me gusta o porque quiero hacer esto. Por el otro lado, ¿en qué momento sucede? ¿En qué momento nos encontramos decidiendo qué vamos a hacer? Si yo me analizo o veo lo que fue no solo la vida mía, sino de la gente que me rodeaba, ninguno tal vez tenía la vocación de lo que él está haciendo, tal vez muchos sí, pero la mayoría tuvo que decidir o una carrera, una actividad, o simplemente la vida lo puso a trabajar sin posibilidad de elegir, y a partir de ahí se construyó en función de una vocación más allá de las posibilidades que tenía. E incluso cambió la vocación. Yo soy una persona, estudié ingeniería y aprobé el primer año de ingeniería y después me fui a estudiar comunicación social y derecho. ¿Y qué cambió ahí? Yo no creo que haya cambiado sustancialmente lo que yo era, pero sí cambió la forma en donde me proyectaba haciendo esa vocación que ya tenía. Entonces ahí en ese juego creo que empieza la riqueza del término. Esto se puede cambiar de vocación o no. Pensamos que a los 19, 20 años estamos decidiendo y hoy tenemos una expectativa de más de 80. La verdad que si yo hoy pienso lo mismo que lo que tenía lo que pensaba a los 20, algo mal hice, porque se supone que tengo que cambiar pensamiento. Y detrás de mi cambio de pensamiento, de mirada y demás, el cambio vocacional puede o no estar implícito. ¿Por qué tendría que cambiar tu pensamiento a lo largo de la historia? Porque eso sería reconocer que estabas equivocado antes. Es que madurar implica cambiar la forma en que uno piensa. Ni pensamos O sea, como pero pensábamos. pero persistir, digamos, en una línea de acción, en una vocación, sería la ratificación de una decisión acertada. Pero estamos eliminando una naturaleza del hombre sí, que se cambia. No, la naturaleza es cambiante. ¿Ah, Es sí? más, nadie puede mantener una línea de acción desde lo que es adolescente hasta llegar a nuestra edad. Vas cambiando, no sos el mismo, cambiar las ideas. Ahí hay un doble juego. Y puede ser que la vocación se mantenga porque es un llamado y vamos a jugar con este llamado externo. Pero sí cambia la persona. La persona a los 20 tiene una forma de pensar, de ver el mundo, que incluso está dada por su experiencia, que a los 30, que a los 40, que el que tuvo hijos, La experticia si te sigue cambia pensando lo mismo. Esta es una impresión muy personal, pero yo creo que si una persona a sus 40 no cambió ciertos parámetros con los cuales mide la realidad, algo está haciendo mal. O entró en una cuestión de creencia absoluta, cuasi dogmática, donde aquella verdad que tenía a los 20 solamente se reafirmó frente a todo lo que vivió. Lo cual lo veo, primero, poco probable, y segundo, que implica un pobre crecimiento a nivel personal. Igual A ver. profesión y vocación, cierto que son separados, pero se pueden juntar tranquilamente. Sí, aparte tampoco uno tiene una sola vocación, ni se mantiene la misma vocación a través del tiempo. Hay un estudio en serio que habla de que más o menos a la edad de los 42 años uno cambia de vocación. O sea, Más o menos los 40. más o menos a los 40. Uno va cambiando de profesión y de vocación. ¿O cuánto no hemos reformulado nuestra visión con lo externo, con el mundo externo? Nos ha obligado hasta cambiar cómo realizarnos en el mundo, cómo realizarnos nosotros. Los que trabajamos también en organizaciones de la sociedad civil, cada tanto tenemos que replantearnos si nuestra vocación del servicio solidario es ese camino, puede ser otra forma de hacerlo. Pero, Esto es mira, ¿sabes? ¿Cuánto hace que sos scout? 50 años. O sea, no cambió esa vocación. Creo que si el Es un medio instrumento, no una vocación. Ah, bien. Ya me empujó el medio, ¿no? Empecé a los Bien. 10 Yo años creo- y después no salí, ¿no? Bien. Yo creo que Ahí está una distinción. A ver, dale. hay algo importante, ¿no? Una cosa es la vocación, otra cosa es la profesión o el instrumento que utiliza para Bien. generar esa vocación. Incluso, ¿sabes qué estaba pensando? Sí, la vocación no sería el cautismo, la vocación es otra cosa. Claro, es una algo cosa. más. Yo estaba pensando en lo que planteabas vos, Agustín. Yo sí creo que hay cosas que tal vez no cambian. Por ejemplo, los valores pueden mantenerse sólidos. Yo primero entiendo que todo es cuestionable, o sea, que todo lo que pensamos es cuestionable es una postura filosófica, si se quiere, bastante relativista en ese sentido. Pero sí creo que
puede cambiar la vocación, pero vos podés mantener unos valores a lo largo de toda tu vida. Y eso sí es una base sólida que no cambia. Ahora, la forma de ver el mundo, la forma en cómo uno aplica esos valores, la forma en que uno lleva a la práctica la vocación, creo que debe, incluso al menos, ponerse en crítica de forma sistemática. Esto decía recién Miguel, cada tanto uno tiene que verse en si esto realmente lo lleva al lugar donde quiere ir, si es conducente o no con la vocación que tiene, y si este medio lleva a ese fin buscado. Pero la vocación yo la veo incluso hasta como una utopía, bajo esta Pero como utopía, mirada de... viste que la utopía tiene esa capacidad de movernos. Exactamente. Pero bueno, yo he conocido profesiones o profesionales que no eran felices en su profesión. Sí, un montón. Tenemos un amigo en común que te quiero una profesión igual a la de usted. Y un conocido en común, perdón, amigo. Y yo, una de las personas que siempre me llamó la atención es que no era feliz haciendo lo que hace, ¿no? En su profesión. Pero hay una distinción. Una cosa es lo que uno hace, otra cosa es la profesión. No, estoy hablando de la profesión. Sí, sí. Estoy hablando otra cosa después, la vocación. La vocación Bueno, a eso iba. tiene que ver, la vocación va mucho más allá de la profesión, es una dimensión existencial. Tiene casi ese juego que dijo al principio Pablo de la cuestión trascendente. Es como tiene un toque de trascendencia. Claro, por supuesto. vocación. Tiene que ver con el reconocimiento, con la trascendencia, con aquello que nosotros podemos dar y puede llegar a permanecer, ¿no? Hay como coincido en que hay un aspecto utópico en la vocación. ¿Sabes lo que pasa? Hoy me está llamando mucho la atención. Que hoy sea viernes, que nosotros seamos todos iguales. No nos hemos peleado hasta ahora. Hemos evolucionado. Estamos tan serios. A ver, nos falta medio programa todavía. Es un montón. Esto no terminó. Para pelear no tenemos oportunidad. No, yo te tomo ahí, de paso te lo tiro, Pablo, porque la verdad que planteaban la trascendencia. Entonces hay cosas o elementos de la persona que son trascendentes, donde podría entrar la vocación, los valores, y cosas mundanas o terrenales. Sí. Sí, claro. ¿Cómo no? En lo cotidiano uno puede hacer un corte de lo trascendente y realizarse en el mundo es hacer una trascendencia. Esto decís, cuando vos en tu profesión das un algo más, que no es que por la ganancia de tu profesión, sino porque te realizás en tu profesión. Mirá, me encanta porque ya me metió el concepto de realización. Entonces, A ver, es muy diferente, yo creo que es muy diferente. Hay que tomar una línea clara, ¿no? Si nosotros cuestionamos nuestra vocación, tenemos que tener en cuenta primeramente cuál es en todos sus sentidos. Porque, a ver, cada uno tiene una vocación diferente, pero ¿uno realmente tiene claro cuál es ese llamado que uno tiene? Eso en primera instancia, ¿no? Yo creo que uno tiene atisbos y uno la tiene claro más o menos después de 10, 15 años de trabajarlo, ¿no? yo todavía no tengo ni idea cuál es mi vocación, pero bueno, sigamos. Yo cambié 3 veces vocaciones. Lo digo sinceramente. Yo tengo 3 nuevas vocaciones a través del tiempo. Por ejemplo, para mí la psicología es el instrumento perfecto para mi vocación, y mi vocación es ayudar, ¿no? Me gusta mucho ayudar a que la gente se encuentre y sea feliz. Y la psicología viene como instrumento. La psicología es mi instrumento, es algo que yo utilizo y utilizo técnicas de las cuales yo puedo utilizar, me siento cómodo. Ser feliz las con el teorías. otro. Claro, entonces trabajar en las relaciones, que la gente sea feliz en sus relaciones. Esa La es mi cara de vocación. Marcelo. No, lo que pasa es que, a ver, esta cuestión de ser conceptos como la realización, como los valores, la trascendencia, me hacen repensar si es cuestionable nuestra vocación, si no la podemos cuestionar, que entiendo que sí. Claro, pero- el tema es que si por otros nuestra vocación se cuestiona, es que no es sólida. Pero o en realidad entraste en crisis, pero el tema es que para entender eso, para poder cuestionarlo, primero tengo que saber quién soy. Sí. Y tengo que tener cierto nivel de autoconocimiento que es anterior. O sea, si yo no me conozco, el conócete a ti mismo, si yo no me conozco, no hay chance de poder determinar incluso... Y por eso está todo el proceso del ingreso a lo que es la última etapa de la adolescencia, el ingreso a la juventud, donde tenés todo ese rango de donde definís los grandes parámetros de tu vida, de esas prognosis de cómo te vas a ver en tu vida. Normalmente se da entre 17, 25 años, esos grandes parámetros, ¿no? Ahí qué hermosa la vida, ¿no? Cuán justo es que me hagas elegir en aquel momento donde ni siquiera mi cuerpo se consolidó. Porque a los 17 años, a los 17 ¿Sabes años, lo que pasa? claro. Que también es, no, ya ahora acá íbamos A a ver. pelear metidas a corrientes pedagógicas de intervención.
También es cierto, también es cierto. Quería pelear. Bueno, vamos a pelear entonces. Me buscan y sacan los peores de mí. ¿Qué se siente? ¿Qué se siente? Ahí surge la vocación, ¿viste? La cuestión es cierto, vos fíjate que uno se realiza, también es cierto que uno se realiza con los otros y en los otros, ¿no? Y en este proceso, cuando uno está bien acompañado, el problema está que a veces no estamos bien acompañados, que es otra cuestión. En los momentos donde deberíamos estar bien acompañados, estamos solos para tomar grandes decisiones en nuestra vida. Esta mañana recibí un mensaje a las 6 de la mañana de un adolescente, justo planteando esta cosa, que quería dar estaba un adolescente de 18 años que quiere dar un vuelco, o lo que está tratando de hacer es una prognosis, cómo se ve en el futuro dentro de 10 años, haciendo qué, y cómo jugarla de ahora para marcar esos 10 años, ¿no? Normalmente estamos esa es la etapa donde uno más o menos se empieza a conocer a sí mismo, se descubre en el espejo. La primera etapa de descubrirse en el espejo, esta que a usted le gusta tanto, me parece que ahí uno termina tratando de querer a esa cosa que se ve en el espejo. Y después más o menos dice, bueno, sobre esto vamos a empezar a construir. No hace falta quererte para construir, no hace falta quererte ¿No? para tener ¿Se vocación. puede odiarse uno también? Obvio. Mira qué interesante. A ver, una cosa es el autoestima, otra cosa es la realización. No tiene nada que ver, ¿eh? Me gusta eso. Son cosas Me gusta esa completamente diferentes para mí. La autoestima es el resultado de una cuestión de vida, o sea, la vocación tiene que ver con aquello que uno hace para el afuera y que tiene una realización interna más allá de la autovaloración. Cuando uno se Ahí, no sé si lo dijiste así como al pasar, pero que la vocación para mí no tiene que ver con el afuera, tiene que ver mucho más con el adentro. O sea, por eso te lo pregunto, ¿para vos tiene que ver con el afuera? Y la realización tiene que ver, o sea, la sensación interna de la realización es interna, pero se media con el afuera. Me encanta, porque hablábamos de vocación y ya de nuevo la realización. ¿Viste? Claramente, Claro. no, pero lo marco porque cuando decimos para dónde voy, quién soy, el otro en el medio, como el factor de determinación, y el autoconocerse, el reflejo en el espejo, que me guste o no, está ahí, y soy eso, aunque no me guste lo que veo, la verdad que no es un concepto que pueda funcionar solo. La vocación está en un contexto cultural, se desarrolla, me imagino, en función de... La vocación hace que rompas parámetros, que no siga lo que tu entorno, por ejemplo, en un momento determinado. Tu entorno quiere que te dedique a tal cosa y vos tomás decisiones con respecto para otro lado, porque no te realizaste, porque no fuiste feliz o porque no sos feliz haciendo eso. Tenemos algún compromiso ahora, pero me gustaría dejar algunas líneas a ver si podemos charlar en el siguiente bloque acerca de la vocación y la profesión, porque algunas profesiones sostienen que la vocación ha hecho que su realización profesional en términos económicos se viera frustrada por la vocación. Por ejemplo. Psicología. Por ejemplo, ¿no? Psicología. Claro, por ejemplo, si sos docente por vocación, ¿por qué vas a reclamar una mejor condición económica? Que suele escucharse, no quiero decir que comparte ese planteo, no, de ninguna manera. Quiero decir que, de hecho, las asociaciones gremiales de docentes dicen trabajadores de la educación, precisamente porque se identifican en ese rol dentro del mercado de trabajo como trabajadores en relación de dependencia y no como alguien que profesa, digamos, alguna... Porque le sacaron el fe. contenido religioso que tenía. Probablemente, y en la religión también pasa eso. Entonces, me gustaría charlar de esto, pero a la vuelta. Bueno, ¿Tienen un par de minutos? Sí, por favor. Seguimos aquí tirando las cartas sobre la mesa. La carta de hoy es la vocación. Y estamos con Miguel Sabone, con Pablo Derevicki, con Marcelo Dalton. Hemos charlado en algunos minutos, en los minutos anteriores, respecto de este tema y quedó algo pendiente. Si la vocación, la profesión y quizás cómo conspira o no, digamos, lo vocacional en esa realización profesional. ¿Puedo tomar la posta? Porque en Tómela. realidad se dijo un poquito más. Diga. Se habló de la docencia y la docencia por vocación, y se habló de la cuestión salarial de un trabajador. Exacto. Y para mí, hablar del salario en un contexto vocacional me parece un error. Porque una cosa es una cuestión laboral, donde uno realiza un trabajo y por eso recibe algo a cambio, una remuneración,
y otra cosa es si la persona está realizando o no su vocación. Entonces, cuando uno se pone a discutir el bolsillo con el corazón, le va a errar. O sea, la vocación tiene que ver con lo emocional, entonces, no con lo racional. Claro, a ver, siempre hay una sinergia que si vos podés hacerlo vocacional y te sirve y te es rentable y podés comer, aumenta el feedback positivo para eso, ¿entendés? A ver, si a vos te gusta ayudar a la gente y recibís un dinero, un sustento y un feedback de la gente y encima podés darte los gustos, aumenta. Pero ¿entendés? iba el juego perverso que a veces se hace que, como es tu vocación, no debería ser una conversación. No, a eso. para aparte nada. Y es un poco el límite donde quería marcar la distinción. Por eso entre me la cuestión quedé laboral y- pensando Bueno, él habló de decía- la pérdida o del despojo de la cuestión religiosa, ¿no? Lo que pasa es que me parece que le hemos dado a ciertas profesiones ese contenido cuasi religioso, como si debería tenerlo, ¿no? Donde, casi de un monje, ¿viste? Hora de labora, ¿viste? No, tu vocación es trabajar, no dar lo mejor de ti, callado, asumido, ¿viste? Y porque Claro. es tu vocación y tenés que comer migajas, ¿viste? Pero ¿por qué ponen esas cuestiones históricas Pero que son la parte de la construcción cultural, no Sí, podés sí, desconocer sí, la historia sí, para sí, saber sí. en dónde estás. Pero a ver, El eso... pueblo que no conoce su historia Hoy comete en los día- mismos errores. Hoy en día, hablando de vocación, por ejemplo, me hace acordar de que antes la vocación de madre estaba ligada con el sufrimiento. Sí, pero sigue ligado, el sufrimiento sigue estando como imperativo social. Por ejemplo, el sufrimiento... Oye, Oh, no. qué afirmación que acaba de Dios. Opa, hacer. tropa. No, vamos. Mira, oye, la posmodernidad, Muy bien. señor. Sufrir es su vocación, claramente. No, porque aparte nos decían, sufra, viste, casi, pero nos quedó todo... Pero No sé quién te ¿de habrá dónde formado, se pero me da eso? miedo. Está ya, No, que vos no creas, está detrás de la formación cultural el tema del sufrimiento, pero no lo podemos dejar para después. A ver, Quiero tanto- volver- tanto- quiero a ver, volver voy a quiero una volver al sola tema de cosita. la vocación para pelear un Para rato acá. tanto. Ya me peleaste por el sufrimiento, ahora me querés cambiar. No, No un estábamos ejemplo, peleando por el la- ejercicio de poder es vocacional. No, pará. Primero voy a hacer una cosa porque usted me está provocando. La pregunta era, ¿existe vocación de poder? Pero lo discutamos Me después, encanta. termina Ahora, Pablo. bueno, a ver, vamos. Me enervan de todos lados ustedes. Vamos. Bueno, Fíjate fíjate que se puso de moda otra vez Nietzsche. No, Vamos. no podemos hablar realmente de los mismos tipos de vocaciones o la misma forma de asumir una vocación, históricamente hablando, hace 20, 30 años que ahora, ¿no? Esta vocación de madre, en la cual una madre debía hacer Yo nunca sacrificios. pensé que y la sufrir. ser madre era una vocación, perdona, ¿no? Pero nunca lo Bueno, había pensado. algunos hablan de vocación madre, aquella ama de casa, y dice, mi vocación es ser madre y ser ama de casa, ¿no? Hay gente que lo dice, Mirá vos. pero en aquellos tiempos históricos En la época del había 50. otro tipo. Hoy en día la vocación de madre no tiene que ver con el aspecto del sufrimiento ni del sacrificio como se daba antes. Yo me sacrifico, me rompo por mis Pero hijos, eso me la rompo mujer la ven laburando así, lo los han visto así sufre. como vocación, perdón. Pero ahora no. Profe, levanto la mano A para ver, hacer... sí, adelante, alumno Dalton. No, lo que pasa es que, a ver, hablábamos recién de la vocación y surge un tema que no es menor cuando hablas de la vocación, que son los mandatos sociales. Y esta cuestión que planteaba recién Miguel de la vocación de madre, o esta cuestión de es parte de la vida, es sufrir y estar abnegado en pos de eso superior, que en algún punto tiene, para algunas culturas, una cuestión de raigambre religiosa, al menos de ahí viene ese concepto que hoy lo tenemos resignificado. La verdad que quedarse en esa cuestión o no entender que la vocación puede estar impuesta por un mandato social es no conocer el funcionamiento de la sociedad. Ahora, solamente darle ese factor, sobre todo en la actualidad donde creo que la vocación tomó un peso distinto. Si pensamos hace 50 años, creo que un poco lo que planteaba Pablo, hace 50 años era flaco, anda a laburar o anda a estudiar y se acabó la discusión. No había vocación posible. No, hasta que Tal se nos vez acabó el tenía- mito, porque hasta que no acabó el mito, que no bastaba solamente con estudiar. Sepa o que no trabajar. adhiero a la perspectiva ideológica desde donde dice lo que dice, pero coincido en el efecto que está describiendo. Entonces, el tema está hasta qué punto un mandato social puede determinar mi vocación, sería la pregunta que les hago. Y si podría haber vocaciones que impliquen un nivel de abnegación o sufrimiento. Que el que tiene la vocación docente, para volver al ejemplo, no tiene la vocación de no llegar a fin de mes. No, Claro. tiene, Y asumir que eso así es un absurdo. Pero al mismo tiempo asociamos a esa vocación, como recién hablaban del concepto de madre abnegada, que me parece que ya es un concepto vetusto, pero que
prefigura esta cuestión de que detrás de ese concepto de vocación había una espera de determinada renuncia, que hoy está en jaque. La posmodernidad ha puesto, por lo menos la posmodernidad, y luego volvamos al tema, nos ha puesto a tratar de que a toda costa ser feliz, yo como individuo. Claro. A toda costa ser feliz. Claro, la idea de dolor o de sacrificio es algo de lo cual dice hay que soltarlo. Sí, estamos tratando de romperlo. Los psicólogos de Instagram, que tanto me rompen la guinda, hablan de todo soltar, ¿no? Entonces, todo lo que tenga que ver con un mínimo sufrimiento, habla de soltar, pero hay un montón de variables aparte. Después me quedé pensando algo que dijo recién Marcelo. Estaba pensando cuándo se da ese caso donde uno tiene una vocación y es capaz de sufrir en pos de su propia vocación. A ver, no el sacrificio, el sacrificio por los demás. El sacrificio. ¿Cuándo haces un sacrificio? Es decir, renuncia a esto que me gusta en pos de conseguir algo mejor. Normalmente yo no lo tomo de parte de las vocaciones, lo tomo por otro lado, ¿no? A ver, defina sacrificio, por favor. De dos primero. Porque yo claro, porque no entiendo. Enseguida pensé, no pensé en rituales. ¿no? Yo hablo de... Me refiero a saber renunciar, aprender a renunciar en pos de un bien mayor. Que normalmente se supone que uno lo puede hacer como para ganar algo mejor. Mirá, pero casi le sacamos la cuestión religiosa. Estaba detrás de la cuestión religiosa, esto del sacrificio y todo eso. A ver, está muy ligado también a lo social, ¿no? Porque hablamos de sacrificio para un bien mayor. Me suena más inversión lo que está diciendo, ¿no? Pero inversión es muy económico. Pero vamos a suponer que quiera ganar algo que no tiene que ver con la cuestión de dinero. Y bueno, ganar también es económico. Sí, también todo es ganar. No, perdón. Ganar, pero ahí te voy a marcar una línea ahí. Párame un poco. Marque. A ver, esta cuestión de darle un contenido económico, ganar no necesariamente es económico. Ganar implica lograr lo que se estaba buscando, puede ser. Sí, estoy de Y acuerdo. yo puedo ganar y vos podés ganar, porque yo quiero la cáscara de la naranja y vos querés la pulpa de la naranja. Entonces, esta cuestión absolutista de que porque uno gana el otro pierde, o que está implícito detrás de esto, o esta cuestión mercantilista que a veces le ponemos en la impronta de las cosas, me parece un error, porque aparte, normalmente no hablamos desde ahí. O sea, cuando hablamos del sacrificio, yo no lo veo como un sacrificio de abnegación, pero sí es cierto que si vos querés llegar a determinado lugar, probablemente tengas que tener ciertas renuncias en pos de ese objetivo. Si tu vocación está y se puede realizar... ¿Las renuncias son los sacrificios que él dice? Sí, queda más lindo como renuncia actualmente. Sacrificio es un tema muy arcaico, me parece también. No, lo que pasa es que el que sea sacrificio no va a ser una cuestión de... Incluso una mirada personal en la cual no quería entrar. Pero lo que iba es, si uno quiere recibirse de una profesión porque entiende que la realización de su vocación se da por determinada profesión, lo planteaba Pablo recién en el tema de la psicología, y la verdad que sacrificó un montón de cosas, sacrificaste tiempo, dedicaste de salir de joda para ir a estudiar, para rendir, dinero. Bueno, es parte del ejercicio. Ahora, si lo vemos como sacrificio, con una impronta absolutamente negativa y demás, o dolorosa, perdemos la concepción de lo que estamos hablando. Caminar hacia una vocación, pero toda elección implica una renuncia. Elegir venir a la radio implica renunciar a otras cosas. Renunciar a quedarse durmiendo o a ir a trabajar. Entonces, voy a tomar un café. Bueno, estos son los sacrificios de Dalton. Me quedé pensando... Tomar un café, por ejemplo, con otra gente para venir a la radio. ¿Existe vocación al poder? ¿Existe la vocación al poder? Sí. Para mí sí, la respuesta es un rotundo sí, pero no solo al poder. Existe una vocación al poder, existe una vocación de ejercicio de poder, creo que también existe la vocación de la ayuda al otro. Yo creo que, a ver, esta segunda parte que dijiste, del efecto del poder, lo que causa el poder, ¿no? Hay una cuestión importante que se me viene la palabra sumisión. No. Pero ya no fuimos. Bien, vamos, ahora sí me está gustando. No, porque... Me dan miedo sus gustos, solo quiero que se sacrifíquelo. Si volvemos atrás un poquito, bueno, voy a la vida monje, me voy a poner... Eso me da más miedo. Pero... porque hay como un lobo vestido de cordero. No, pero, a ver... Yo creo que hay diferentes vocaciones, pero el instrumento de lo cual nosotros utilizamos, ahí radica la diferencia. Si, por ejemplo, hablamos de vocación del poder, estamos hablando la vocación a qué es lo que genera ese poder, ¿no? A qué es lo que genera y a qué es lo que tenemos feedback. Pongamos ¿no? un ejemplo, en la cuestión política, ahí tiene que haber un ejercicio, no sé, una vocación del poder. Para mí la política es como la profesión, es un instrumento.
es un instrumento para. Hay gente que está viciada de poder porque necesita la cuestión del yo puedo y yo sobre, ¿no? En toda vocación, en todo Porque aparte acto, tiene un yo súper. existe la cuestión relacional, ¿no? Entonces yo creo que mucho de las vocaciones se nutre de lo relacional. Entonces, ¿qué efectos tienen los otros lo que yo hago? Es algo que uno tiene que plantearse, porque por ahí no es en sí el fin dormitivo del acto de enseñar, por ejemplo, a la profesión a la docencia, sino O el sea, acto el tipo que es de político no tiene vocación de político, sino tiene vocación de poder. y hay gente La que política es una herramienta. claro, yo coincido con eso. Entonces, ¿qué dice usted de eso? No, porque me está encantando, vamos bien. Entonces, a ver, aquel docente que dice, yo tengo la vocación de docente porque encuentro en la docencia que me gusta demasiado ver el brillo de los ojos de los niños al aprender algo nuevo. Ahí estamos hablando de otro tipo de vocación, de una vocación en la cual se utiliza la docencia. La docencia en sí, a ver, yo te puedo un medio discutir. para un fin. Es un medio para O un sea fin. que también Para mí es podríamos eso. pensar, cuando uno ingresa a la universidad, no tiene la vocación de ser abogado, psicólogo, médico, docente, tiene vocación de saber. No porque... A ver. porque Bueno, para- yo he ¿sabes conocido cómo algunos me que han ido a la pongo? universidad, es su vocación por encontrar pareja, pero bueno, en fin. También es bueno. La universidad es como un gran las pulsiones Tinder. individuales. El amor como vocación, ¿te das cuenta? La universidad, los grupos scout y los grupos de la iglesia son grandes Tinders. Qué interesante. Ay, qué definición, Dios mío. Espera que vamos a anotar. ¿Dónde hay que ir? Vámonos, Pérez, vámonos porque nos fuimos. Los traigo un poquito. No, pero a ver, uno está educado para buscar una ocupación en vez de una vocación. O sea, yo creo que hoy en día está muy ligado el tema del dinero. Ahí quería ir. O sea, primero y uno- prima primero el dinero antes que la vocación en sí. Claro, no, es una ocupación para, ¿no? Es como decirte, yo quiero que a vos, hijo, te diga, estudies ingeniería para que te Pero digan cuando vos hablas con ingeniero. los Y bueno, chicos siempre te después dicen lo primero que tiene discusión. A mí que me toca trabajar con adolescentes que están en ese periodo de transición, una de las cosas que aparece fuertemente es lo que quieren los padres y lo que quiere el chico o la chica. Y los padres por ahí optan por cuestiones más económicas y el chico opta más por cuestiones más idealistas Sí. a la hora de Yo- elegir una profesión. ¿Sabes qué? Creo que hay una cuestión importante, se está marcando una línea interesante. Una cosa es la ocupación y otra cosa es la vocación. Pueden o no coincidir, pero necesariamente la ocupación debería ir orientada hacia mi vocación. Entonces, en ese juego, no importa si sos abogado, si sos arquitecto, ingeniero o trabajás la madera. Lo que importa es que eso esté orientado a eso más de fondo, si se quiere existencial, a esa voz que me lleva hacia lo que yo realmente quiero y me realizo en función de esto. Porque la verdad que me cuesta desligarle el concepto de vocación de la cuestión de realización. Vos recién planteabas, ¿el poder puede ser un fin en sí mismo? Sí, siempre puede ser el poder un fin en sí mismo. Pero termina siendo, para mí, y esto es muy personal, termina siendo vacío si no hay una mirada más trascendente del hecho del ejercicio del poder. Que tiene que ver tal vez con la vocación, que tiene que ver con el entendimiento y iniciación cultural, que tiene que ver con el desarrollo. Pero para eso tenés que saber quién sos, tenés que saber para dónde vas, qué querés. Me quedé pensando, yo cuando pienso en vocación, por ahí tengo tres rasgos. Primero, un rasgo existencial, el de la propia existencia humana. El otro tiene que ver con el yo en el mundo, y el otro es yo con nosotros. Esa es la dimensión que yo tomo como la cuestión de la vocación. Pero lo que pasa es que el concepto de vocación que estabas esbozando, o desde ese lugar que lo decís recién, me parece que pierde de vista la cuestión de que vas a tener que utilizar un montón de medios para poder ir concretando ese fin que es el vocacionado, Por eso que es el llamado Por de eso fondo. cada tanto es cambiante, cada tanto nuestra vocación va Claro. cambiando. ¿Cómo nos realizamos? ¿Cómo somos plenos haciendo lo que hacemos? O cómo descubrimos la profesión que tenemos es también una vocación. Pero pues, cuando lo empezás a analizar ahí, y de esto sí, más allá de que sigo discutiendo el concepto de posmodernidad, pero un montón de cosas, yo creo que hemos resignificado esa cuestión de fondo de darnos un espacio a discutir estas cosas y a empezar a replantearlas desde un lugar tal vez más profundo, decir, che, ¿por qué voy a elegir esto? Porque a veces mi hacer para una vocación puede estar impuesta
en pos de la mirada de mis padres, en pos de la mirada de la cultura en donde estoy. No en todos lados mi vocación va a tener la Vos posibilidad de cuando realización. elegiste cursar abogacía, Sí. estabas por una cuestión. ¿Por qué elegiste? Un ejemplo, cambiaste lo que estabas estudiando para estudiar abogacía. Porque me sentía más cómodo en ese mundo, esa es la verdad. Pero me Por tocó, saberes, porque es que la verdad es que si yo creo que en ese momento, vamos a hacer exégesis de las decisiones que uno tomó, yo creo que si en ese momento hubiera tenido más elementos de decisión, no hubiera tomado la decisión que tomé. Pero esa cuestión es injusta, porque cuando lo decidí creyendo que esa era la mejor elección que tomaba, en el contexto que tomaba, con la información que tenía. Entonces, no, se entiende y en el tiempo que lo tomaste. Exactamente. Es Entonces, situacional. Sí. es situacional, pero al mismo tiempo fue vocacional porque iba en pos de algo que no cambió. Pues así, ¿cuán coherente es poder llegar al mismo lugar por ingeniería? O sea, ¿y cuál es la vocación? Entonces, ¿cuál es la vocación? No, si La dijo ayuda que a no los sabe. demás. Y yo te dije claramente, no tengo idea. Resuelvo desde otro lado. Pero realmente resuelvo de otro lado porque no tengo asociada mi satisfacción o realización personal al cumplimiento vocacional. Entonces acá sí entra en juego otro elemento más. Esta mirada de la vocación a veces es tan determinista, por eso yo hablaba al principio de dogma, que termina siendo un dogma que desde mi mirada es vacía. Sí, no, yo creo que todos somos llamados a vocación. Todos somos llamados, todos tenemos vocación. La cuestión es descubrirla nada más y hacerla visible en la práctica. Sí, yo soy más práctico. Yo creo que hay que resolver el aquí y el ahora y tratar de no pasarla mal. No lo creo que sea práctico. Usted no es práctico. Esa cuestión de supervivencia. No es un pragmático. No. Acá me está verseando. ¿Qué tema? Le cambiaron el mazo de cartas y encima se enoja. ¿Te das cuenta? Me quiere versear acá. Y volviendo al tema, quiero pensar, entonces, nuestros políticos tienen vocación de poder. Un minuto. Un minuto. minuto. Hizo la pregunta, contéstela. Sí. Le molesta, ¿no? Porque alguien tiene que, porque tiene un yo, me parece que lo tiene, el argumento me lo dio acá nuestro Pablo Derewich. Tiene un yo muy construido, un político, para poder tener ejercicio de poder. O un ego muy construido. Claro. Mirá, el poder debe ser ejercido, punto. Después discutamos la otra parte. ¿A quién lo ejerce? El problema está a quién lo ejerce. Y siempre debe ser ejercido, cierto. No le doy la razón, porque ahí así se construye. Pero después, de fondo, yo creo que la vocación como elemento, al menos cuando nos la replanteamos, cuando nos sentamos a pensarnos, necesariamente tiene que tener alguna impronta de quién soy y hacia dónde quiero ir. Y después el cómo, hay que entender que es un medio para un fin. Mientras más me acerque a ese fin, más conforme voy a estar a mediano plazo o a largo plazo. ¿Pablo? Yo creo que animo a todas las personas a descubrir no cuál es su vocación, pero qué es lo que les gusta y por qué les gusta lo que les gusta, porque a partir de ahí uno, descubriendo el medio, teniendo en cuenta el medio, el fin puede ser más fácil de descubrir y a partir de ahí jugar con las variantes, ¿no? Por ejemplo, si a uno le gusta una determinada profesión, estudiar esa profesión y ver qué es lo que realmente le gusta del ejercicio de esa profesión. Y a partir de ahí uno va descubriendo cuál es su llamado, ¿no? Para mí no hay un primero uno y después el otro. Para mí tiene que haber una sinergia permanente. Comparto. Y le agregaría solamente, vuelvo a algo que dije al principio, sigue teniendo ese toque de trascendencia. Tema sobre el cual también hemos charlado, la trascendencia. Cuando nos volvamos a encontrar, ¿les parece atinado que hablemos de la voluntad y del pueblo? Algo así que significa Ahí sí la nos vamos a democracia. Ahí sí nos vamos a pelear y va a estar Bien, bueno. bien. Voluntad, pueblo y democracia. Yo la invitación la acepto. Me gusta, queridos correligionarios, camaradas, compañeros y amigos. Por las dudas dijimos todo adentro. Nos vemos entonces en la próxima Hasta la mesa. próxima semana.